¿Cómo te va? Pablo Caruso, en reemplazo de Daniel Toñetti, a quien siempre soy, con Rulo de la Torre y todo el equipo te saludamos. ¿Qué decís? ¿Cómo andan? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Bueno, estábamos vinculando no solamente el tema del bono a 100 años, sino también la definición política de la calificadora Morgan Stanley, un revés para el gobierno en términos de mercado financiero, que ante todo dice, si no se sostiene en el tiempo políticamente lo que ustedes están haciendo, no sirve para nada, digamos. ¿Es posible vincular una cosa con otra a tu criterio? Mira, estamos hablando del gran negocio de las deudas externas de los países emergentes, la cuestión de la especulación, el papel de las consultoras, así que empecemos por parte. La decisión del gobierno de Macri a hurtadillas, digamos, a escondidas, de colocar un bono a 100 años, una operación que muy pocos países han realizado y que la tomaron en un momento en donde la tasa de interés era especialmente baja, con lo cual uno podría discutir la idea y la decisión, pero evidentemente cuando un país encuentra una oportunidad de financiamiento puede justificarlo de esa manera. Lo que acaba de hacer el gobierno de Macri, al revés, parece una condena bíblica, porque tomó deuda a 100 años con una tasa casi 8%, una tasa altísima, o sea, que nos ha condenado por 100 años a una situación financiera que, tal como después dice la consultora, es muy mala, a pesar de los infinitos esfuerzos, porque si en algo ha puesto esfuerzos Macri, prometerle a los mercados financieros todo lo que desean escuchar y bueno, la verdad que cuando uno hace el cálculo de este bono 100 años, creo que peor negocio no puede haber. Nos prestaron 2.750 millones y vamos a pagar solo de intereses casi 20.000, 8 veces más. Hay un cálculo que hace lo que nos prestaron en esos 100 años, y cuando terminan esos 100 años hay que devolverle los 2.750 millones. Es decir que es una situación con esa tasa así de alta realmente inexplicable. Por eso es que ya está empezando a haber causas judiciales, porque sabemos, incluso lo dijo un periodista del diario Clarín, pero yo lo había adelantado en el mismo sentido. Evidentemente, esta fue una imposición o un apriete de los prestamistas, de los acreedores, que le dijeron: tomá este bono, te presto si es así. Y el gobierno de Macri, como hizo con los buitres, en la misma línea, entregó todo y firmó esta deuda, que es realmente injustificable. Después la otra pregunta es qué comisiones han pagado por 20.000 millones de dólares de intereses, ¿no? ¿A cambio de qué te parece, Axel, que se firma esto? Porque cuando se le pagó los fondos buitres, dijeron, bueno, no, con esto abrimos la tasa y acabamos de tomar a 8. Sí. Claro, sí. Exactamente, que iba a venir un flujo de inversiones importantísimo que no ocurre. Yo pido por favor que todos los diputados de partidos que no son el PRO y Cambiemos, que votaron los fondos buitres, reflexionen sobre estas cosas también, ¿no? Sí. Se les pagó los fondos buitres de manera vergonzosa, con apoyo de fuerzas políticas que no son el oficialismo. Sí, el oficialismo tiene esta inclinación. Ahora, y la digo que a cambio de que me da la impresión, estas cosas, yo estando en el Ministerio de Economía, que me cruzaba con estos representantes de la banca internacional, venían y te ofrecían productos, ¿no? Te decían, bueno, por ejemplo, nosotros estábamos en pleno conflicto con los fondos buitres, y decían, bueno, te podemos prestar de esta manera. Y bueno, eran siempre formas muy ruinosas, por eso nosotros no las aceptábamos, pero sinceramente me parece que acá le vinieron con 2.700 millones de dólares por necesidad de los fondos, porque los fondos aseguran una renta permanente prácticamente, de un 8% de interés, cuando el mundo está dando tasas bajísimas. Es decir, que es una ganga. Han usado el país para darle una ganga a los fondos. ¿Qué ganó el gobierno? Seguramente, si se investiga la cuestión de quiénes cobraron las comisiones, qué fondos participaron, si están involucrados fondos buitres, sabremos probablemente otro lado, digamos, el lado oscuro de esta historia, pero el lado más o menos visible, lo que dice es que el gobierno le debe estar costando bastante más, sobre todo si sabía que todo lo que habían dicho era un verso, esto de que nos iba a mejorar esa calificación a país emergente, porque vienen agitando esto desde el día 1, han hecho 500 desastres para conseguir una calificación que después no le dan.
Pero bueno, si sabían que no venía la buena noticia, se habrán apurado a tomar esta deuda sabiendo que después se venía una gran turbulencia. También culpa de ellos por haber cargado las tintas con que esto era muy importante. Yo por mi parte, que una calificadora te suba o te baje la nota no es algo que me quita el sueño, porque sé que las calificadoras se han convertido como una especie de fuerza de choque de los bancos internacionales, del sector financiero, y una especie de FMI paralelo, blue, ¿no? Porque estas calificadoras de riesgo, como ahora la deuda no es con el Fondo Monetario ni con países, sino en el mercado, digamos, títulos públicos que toman estos fondos de inversión extranjeros, entonces usan a las calificadoras para mandar los mensajes. Esta calificadora, ¿qué mensaje mandó? Mandó el mensaje a Macri, no, que lo que viene, que la incertidumbre. Le dio un mensaje, mira, si no haces el ajuste, que el ajuste quiere decir bajar todos los rubros del gasto que no son el pago de intereses de deuda externa, porque no hay un pedido de que mejore la performance en términos de pago de intereses, que bajen todos los rubros del gasto, sean pensiones, jubilaciones, todo lo que tengan que hacer para liberar recursos para el pago de los intereses de deuda externa. Si no lo haces, no te vamos a dar una calificación mejor. O sea, claro, que le están pidiendo como en el mercader de Venecia, ¿no? Una libra de carne. Pero claro, la carne no es de los funcionarios de gobierno, la carne que le piden es de nuestros sectores más vulnerables. Claro, Axel, te quiero preguntar del otro lado, las resistencias, digamos, ¿no? Frente a este tipo de políticas que evidentemente se vienen, tanto anunciadas por parte del gobierno como vos decías, presionada por parte de estos agentes internacionales financieros. Bueno, el otro día estuviste en el palco de la cancha de Arsenal. Te quiero preguntar, no por los nombres propios de las candidaturas, no por los enojos que puedan tener otros dirigentes, te quiero preguntar por el modo de construcción política que presentó Cristina Fernández de Kirchner en ese acto, y si tiene algún punto de comparación con cosas que están pasando en otros lugares del mundo, ¿no? Hoy se habla de movimientos ciudadanos en general en distintos países de Occidente. ¿Es por ahí, digamos, la construcción política que se presentó? ¿Cuál es tu mirada sobre el tema? Porque sí hay algunos dirigentes más vinculados a la estructura partidaria tradicional que por lo bajo andan como protestando, ¿no? Sí, yo creo, creo que eso obviamente exige un análisis que a mí me excede, que no es mi especialidad. Sí he estado bueno, pero observando, sos un dirigente político que muchos te quiero nombran decir como que para me parece encabezar. que hay movimientos como de capas tectónicas, más estructurales, que tienen que ver, a mi juicio, y tal vez sí por lo que mejor conozco, que tienen que ver con la crisis mundial y con la situación de la economía internacional, que hace algún tiempo se vienen observando en todos los países que están atravesando esta situación. Uh-huh. Me explico. En 2008 empieza una crisis muy fuerte con esto de Lehman Brothers, la economía norteamericana tiene una de las caídas más fuertes de su historia, y entra en una recesión de la que salió, pero tímidamente. Estados Unidos nunca terminó de recuperarse de la crisis de 2008. Uh-huh. Después de esa crisis se trasladó a Europa, con una también caída del producto muy fuerte, y en el caso de los países más débiles de Europa, los llamados peyorativamente PIGS, por Portugal, Italia, Irlanda, Grecia, España, sufrieron tan fuertemente esa crisis que tampoco han salido todavía, y muchos de ellos están con niveles de endeudamiento externo superiores al 100% del producto, y al mismo tiempo con tasas de desocupación cercanas al 20%. Dicho de otra manera, los han llevado por la vía del ajuste, la troika, digamos, el Banco Central Europeo, el propio Fondo Monetario, uh-huh. los han llevado a un ajuste permanente que no ha solucionado la situación. Y después esa crisis ahora, desde 2014, se ha trasladado a América Latina también, a los países emergentes, incluso a China, y en todos los lugares del mundo se están viendo fuertes, importantes movimientos en lo que es el terreno dirigencial y la política. Uh-huh. ¿Por qué? Me parece que la crisis internacional le está impidiendo a diferentes fuerzas políticas, algunas de ellas, llamémosla de izquierda y otras de derecha, dar respuestas contundentes, ¿no? A formas políticas tradicionales, digamos. Sí, pero más que eso, porque a mí me parece que vos tenés el caso del PP en España, ¿no? Uh-huh. Y el caso de Syriza en Grecia.
los dos comparten una situación que es el problema del euro, la crisis de la eurozona, la salida ahora de Inglaterra, y una crisis que se vuelve casi eterna. Ya van 8 años prácticamente de tasa de desempleo altísima, está golpeando muy fuerte. Entonces los meten a los países en una lógica de ajuste por la cuestión de la deuda externa, y esto nos lleva al bono a 100 años, porque después esos bonos son los que usan cuando vienen los vencimientos para apretar a los gobiernos de los países y conseguir que dirijan su política económica hacia determinado tipo de orientación. Bueno, esto está pasando en todo el mundo, y yo creo que hay una crisis política muy fuerte que incluye a Estados Unidos, porque el triunfo de Donald Trump, si bien Donald Trump viene con el Partido Republicano, también expresa una suerte de crisis. ¿Cómo llegamos a Arsenal en ese cuadro? Que es muy claro, ¿no? Que es muy claro, y por cierto es un contexto importante de mencionar. Pero no, por eso te digo, no es un tema sencillo. Llegamos a Arsenal de una forma que me parece que tiene que ver con lo que está ocurriendo en Argentina hoy, donde tenemos también los efectos de esa situación mundial, que han pegado desde 2014 también en Argentina, cuando empiezan a caer los precios de nuestros productos de exportación, se complica el comercio, después cae Brasil. Es decir, hay una situación económica muy compleja que nosotros 2014 y 2015 la enfrentamos desde el gobierno usando políticas de protección, llamémosla, de protección de la gente, obviamente también de la industria, de las pymes, del mercado interno, de los salarios, de los jubilados, pero ante la crisis mundial, el problema de la región, tomamos políticas de protección, que obviamente generan turbulencia, pero sostienen los niveles de vida y las condiciones laborales. Lo que hizo el gobierno de Macri es lo contrario. Entonces a mí me parece que estamos ante una situación donde las políticas neoliberales aplicadas en cada uno de los países, en lugar de atenuar los efectos de la crisis mundial, los potencian. Entonces hoy tenemos que Argentina cada vez se vuelve más vulnerable y dependiente de la situación externa, financiera y obviamente económica. Entonces yo creo que ante eso Arsenal aparece como una alternativa, si bien de continuidad en términos de tradiciones políticas del campo popular, también fundante de nuevas formas de representación, ¿no? Esto de unidad ciudadana, tanto el término unidad como ciudadana, excede un poco lo que sería la semántica de las últimas décadas, ¿no? Se está planteando que ante el ataque de un gobierno que en lugar de proteger y en lugar de cuidar y en lugar de asistir, profundiza las situaciones complejas que hay en la economía mundial, pero además concretamente ataca a los sectores vulnerables, a los que no tienen otra defensa cuando no está el Estado. Bueno, hace falta plantear una unidad de todos esos sectores, no solo de los dirigentes, sino especialmente de esos sectores, para ponerle un freno a esas políticas. Y me parece que eso es un planteo que de por sí pone por encima, y se vio en el escenario, a los protagonistas, que son víctimas en este caso, por sobre incluso la dirigencia, ¿no? No se tiene que sentir ofendido como una especie de catalizadora de diferentes luchas que están dando los sectores ante un ataque violento, indiscriminado e insensible del gobierno de Macri. Entonces, yo creo que el planteo es ese. Me parece que lo que hay que articular son diferentes formas, llamémoslo, de resistencia, de limitar a los avances del gobierno, que el gobierno de Macri, pese a esa ceguera que muestra y esa falta de registro de lo que generan sus propias políticas, tiene esto que ellos llaman de ensayo y error, o de error y disculpas, que en realidad son intentos permanentes de avance que solo se detienen cuando encuentran algún freno. Quería poner el eje sobre todo en esto último que mencionabas, ¿no? La manera de volver a articular en función de algunos enojos dirigenciales más vinculados a lo tradicional, y ahí lo respondes. Entiendo que te sentís cómodo en el área desde lo económico, pero me parece que es un desafío muy importante en estos tiempos el modo de construcción, y vos sos uno de los nombres propios que aparecen. Si vos le preguntás no solo al kirchnerismo duro, digamos, a los varios anillos, digamos, que conforman lo que alguna vez fue el 54%, tu nombre propio aparece con mucho futuro en la construcción política, digamos, ¿no? No solamente vinculado a lo económico. Lo que pasa es que te doy una respuesta que tiene que ver con un último pantallazo sobre el tema de Atlanta, que a mí me parece que es central metodológicamente. Acá se hablaba de ver en qué café y en qué oscura reunión se iba a saldar una unidad o no entre diferentes dirigentes, y Cristina puso
adelante de la cuestión de los nombres propios, puso primero una propuesta, porque lo primero que hizo Cristina, con la conformidad de los partidos que conforman la Unidad Ciudadana, los 15 también puntos. Claro, 15 puntos que tienen que ver con puntos donde Cristina aparece como encarnando esa defensa de los sectores, de los pequeños comerciantes, de los jubilados, de los laburantes, de la economía popular, aparece como ponerle un dique, ponerle una traba al avance, porque también es una elección legislativa, no vamos a presentar un programa de gobierno, cuando en realidad está gobernando hoy un grupo de empresas y empresarios para sus intereses y con este programa económico. Lo puso adelante. Después, sobre la base del programa, planteó la unidad. Entonces, la unidad ahora sería no simplemente, nos llevamos bien, vos me vivís bien, o vos sos un conductor de la tele, te conoce mucha gente, entonces vas a poder captar unos votos adentro. La unidad está planteada como una unidad basada en determinados puntos, también por la experiencia, porque 2017 asume la experiencia de 2015. Nosotros llegamos con una boleta Frente para la Victoria, que puso en las cámaras a muchos legisladores, que después terminaron apoyando el pago de los fondos buitres, el nombramiento de jueces en la Corte Suprema. Y yo creo que en ese punto, yo no quiero ser lapidario con esto, porque me parece que la situación de 2016 estuvo muy compleja y muy confusa de alguna manera por el ataque permanente de Macri. Yo creo que Macri lo que se planteó fue erradicar al kirchnerismo, y dado que no pudo hacerlo, pero no erradicar al kirchnerismo por nuestras personas, sino en todo caso por el hecho de que se trata de la expresión actual de más clara y contundente del movimiento popular argentino. Y no lo logró. O sea, hay un gran fracaso ahí, porque hoy Cristina está junto con la gran mayoría de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, que algunos decían, ese es el PJ en contra de Cristina. Me parece que esos 15 puntos, un trabajo muy fuerte, consiguió darle una estructuración nueva a una fuerza política que ahora se propone defender a los ciudadanos de un ataque muy violento por parte del gobierno y de las fuerzas que el gobierno representa. Han puesto el aparato del Estado al servicio de intereses particulares, completamente particulares. Axel, gracias por este tiempo, por este rato y por reflexiones en terreno de construcción política, que por lo menos yo tenía mucha ganas de escucharte en ese sentido. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Axel Kicillof charlando con nosotros.